queridos hermanos, Dios les bendiga y damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de entrar a sus hogares, a su entorno, para compartir la palabra de Dios. Y hoy ya llegamos al capítulo 2 de Romanos y vamos a ver los versículos del 4 al 12. Un pasaje tremendo, un pasaje después de hablar en los 3 primeros versículos de aquellos que juzgan, pero que están cometiendo los mismos pecados y buscan la ira de Dios. Ahora nos habla de del comportamiento de la gente, mejor dicho, y de la bondad de Dios, de su misericordia, su benignidad y su paciencia para con el ser humano. Y es cierto, la gente comete tantas cosas, tanta desobediencia a la palabra de Dios. Y Dios, en su infinita misericordia y paciencia, longanimidad, como dice allí el pasaje, retarda su castigo muchas veces para esperar a que el ser humano se arrepienta. La voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. La palabra de Dios en Romanos capítulo 2, versículo 4 al 12 dice lo siguiente, al 11. O no menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay acepción de personas, sea judío, sea griego, sea chino, sea quien sea. El que persevera, hace lo bueno, se arrepiente y busca el perdón por medio de nuestro Señor Jesucristo, recibirá vida eterna. Pero aquel que es duro, su corazón duro no le permite arrepentirse, recibirá su paga cuando venga el juicio de Dios. Esto en resumen es lo que nos dice en estos versículos. La palabra de Dios aquí habla de la bondad de Dios para los que se arrepienten. Dios retarda su juicio para darle tiempo a la gente para que se arrepientan. Si usted está viendo este devocional, anda en pecado, Dios está esperando que usted se arrepienta y por medio de nuestro Señor Jesucristo pida perdón de sus pecados. Él está dando una oportunidad. No se debe confundir la bondad y la paciencia de Dios para justificar la forma equivocada en que la gente vive. No piense que porque de repente ahora le está yendo bien, porque quizás tiene un buen trabajo, porque quizás económicamente está bien o está bien de salud, no piense que esto se va a quedar así si usted no se arrepiente de su pecado. Dios está dando oportunidad para que todo aquel que se arrepienta reciba perdón y la vida eterna. Los cristianos, por una parte, los que ya nos hemos arrepentido, hemos abierto nuestro corazón a Cristo, deberíamos autoevaluarnos y sincerarnos con Dios también
y pedirle que nos diga en qué debemos cambiar o en qué estamos fallando y cambiar. Los cristianos debemos orar siempre, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 17. Debemos orar para que Dios nos señale nuestros pecados y nos perdone. Nos debemos humillar delante del Señor para la paciencia que Él tiene con nosotros. Él tiene mucha paciencia aún. Hemos sido salvos, pero aún muchos cristianos continúan cometiendo pecados. Dios tiene paciencia. Él siempre ha mostrado su paciencia, misericordia y benignidad con nosotros. Pero cuidado, porque Dios cumple con su palabra. Y Dios a quien ama disciplina. Y si usted es salvo y no se arrepiente, Dios lo llamará a su disciplina. Dice aquí el versículo 5, pero por la dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo la ira para el día de la ira y revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. A pesar de que por lo general no se recibe el castigo de inmediato por cada pecado, el juicio final de Dios es cierto. No se sabe con exactitud cuándo será el final, cuándo ocurrirá, pero nadie escapará del encuentro final con Dios. Y estoy hablando de aquellos no arrepentidos, de aquellos que no han buscado de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Un día llegará el juicio final para cada uno. Noten lo que dice Juan capítulo 12, versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Noten el que rechaza y cuánta gente está rechazando a Cristo, pensando que todo está bien. No se equivoque por la paciencia y benignidad de Dios. Pero si usted no se arrepiente, usted tendrá su paga. Gracias a Dios por los cristianos que ya se han arrepentido de sus pecados, han recibido a Cristo, han recibido el perdón de sus pecados y tienen vida eterna. Pero recuerde también autoanalizar su vida para que pueda pedirle perdón a Dios por los pecados que comete. Pablo dice que los que perseveran con paciencia y hacen la voluntad de Dios tendrán vida eterna. Esto es, a los que se arrepienten de sus pecados y piden perdón a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No somos salvos por buenas obras. Somos salvos por gracia, por fe. Pero todo aquel que ha entregado su vida a Cristo querrá hacer su voluntad, querrá hacer buenas obras, y las buenas obras son una demostración de nuestra gratitud por la salvación recibida de parte de nuestro Señor. Los que no se arrepienten y no obedecen a la verdad tendrán su paga. Como dice allí, por el corazón no arrepentido, por la dureza del corazón, cosecharán. Dice aquí en el versículo 6, dice que el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Ira y enojo a los contenciosos y a los que no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia, tribulación y angustia. Pero al que se arrepiente, gloria y honra, paz a todo aquel que hace lo bueno. ¿Cómo está su vida?
Si usted está viendo este devocional y usted no se ha arrepentido de sus pecados, arrepiéntase. No hay perdón de Dios sin arrepentimiento de usted. No hay salvación sin arrepentimiento suyo de sus pecados. El mundo está viviendo así. Piensan que lo único que tienen es lo que hay en estos momentos, pero un día estarán frente a Dios para recibir su paga. Miren lo que dice Apocalipsis, capítulo 20 y versículo 15. Apocalipsis 20, versículo 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto le espera a aquellos que no se han arrepentido de sus pecados, que no han aceptado a Cristo como Salvador personal. El juicio del trono blanco es para todos aquellos que no han aceptado a Cristo como su Salvador personal. Pero si usted ha aceptado a Cristo y usted es salvo, usted no irá al juicio del trono blanco, pero usted irá al tribunal de Cristo a dar cuenta de lo que usted ha hecho en su vida como cristianos. Sea bueno o sea malo, dice 2 Corintios 5:10. Todos daremos cuenta de lo que hemos hecho en nuestras vidas. La iglesia, los cristianos, los creyentes, daremos cuenta en el tribunal de Cristo. Pero el corazón no arrepentido, como dice aquí, un día tendrá que pagar por lo que ha hecho con su vida. El juicio del trono blanco será en el final. Y aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Allá serán echados todos aquellos no arrepentidos que no buscaron de Cristo como su Salvador personal. La oportunidad está allí. No ignoremos la paciencia y la benignidad de Dios. No pensemos que es que estamos bien. No piense usted que no ha buscado de Cristo que está bien, porque le espera una paga terrible. Su final será en el lago de fuego, que arde con azufre y donde el gusano nunca muere. Le exhorto en este momento a que busque de Cristo, se arrepienta de sus pecados, entregue su corazón a Cristo, le pida que Dios le perdone y que le salve para que le dé la vida eterna. Porque si usted no lo hace, como dice aquí, los corazones, la dureza del corazón, el corazón no arrepentido, entonces va a quedar allá en el juicio del trono blanco, donde será lanzado al lago de fuego. Te exhorto a que analices tu vida. Y usted, cristiano, hágase una autoevaluación de su vida como cristiano. Pídale a Dios en oración que le muestre todas esas manchas que tenemos cada vez que cometemos pecados y pida perdón al Señor, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que el Señor les bendiga.